¿Alguna vez te has preguntado si hay algo después de la muerte? Yo también me lo pregunté, pero la diferencia entre tú y yo es que yo encontré la respuesta sin haberla buscado, porque yo no morí en un accidente espectacular, no morí en una guerra ni en una tragedia que nadie pudiera ignorar. Yo morí en silencio, sobre un escritorio de madera gastada, con olor a café quemado y el ruido de un ventilador de techo que giraba lento como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo. Morí mientras todos a mi alrededor seguían vivos, seguían hablando, seguían existiendo, y nadie se dio cuenta. Lo que te voy a contar hoy cambió todo lo que yo creía sobre la vida, sobre la muerte y sobre Dios. Así que si alguna vez has sentido que la fe se te escapó de las manos por el peso de la vida, quédate, porque esto también es para ti. Mi nombre es Mauricio Esteban Vargas Ríos. Tengo 47 años. Nací en Cusco, en el barrio de Santiago, en una casa de adobe con techo de calamina, donde el frío entraba por las rendijas de las ventanas y mi abuela Esperanza se levantaba antes del amanecer para encender la cocina de leña y calentar agua para el mate de muña. Esa era mi infancia. Una infancia donde Dios no era un concepto abstracto, era algo tan cotidiano como el pan. Mi abuela tenía una cruz de madera clavada en la pared del cuarto principal, justo al lado de una imagen del Señor de los Temblores, el Cristo Moreno de Cusco, que los cusqueños llevan en procesión cada lunes santo con una devoción que te rompe el pecho si lo ves de verdad. Para ella, orar no era una obligación, era respirar. Y yo crecí viendo eso, sintiéndolo, absorbiendo esa fe, como quien absorbe el aire de la altura sin siquiera pensar en ello. Pero la vida tiene una manera brutal de alejarte de lo que más necesitas, y a mí me alejó poco a poco, con golpes tan cotidianos que ni los sentí llegar. Primero fue la universidad, en Lima, cuando me vine a los 18 años con una maleta vieja y la dirección de un primo lejano apuntada en un papel. Lima me recibió como Lima recibe a todos los que llegan del interior del país, con indiferencia, con ruido, con ese caos permanente que te absorbe y no te suelta. Estudié contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajé de noche en una bodega de Breña para pagarme los semestres. Dormía 4 horas cuando podía. Y la Biblia que mi abuela me había dado cuando me fui quedó enterrada en el fondo de la maleta hasta que dejé de saber dónde estaba. No fue una decisión. Nunca es una decisión. Nadie se despierta un día y dice, hoy voy a dejar de creer. Lo que pasa es que la vida te va llenando de otras cosas, de urgencias, de facturas, de plazos, de cansancio, y Dios se va quedando para después, siempre para después. Y un día te das cuenta de que hace años que no le hablas, que ya ni sabes cómo empezar, y entonces el silencio entre tú y él se vuelve tan familiar que ya no lo notas. Conocí a Lucía en una oficina del distrito de San Isidro, donde los dos trabajábamos para una empresa de auditoría. Ella era de Arequipa, hija de una familia de tradición católica intensa, de esas que rezan el rosario completo los viernes y que tienen una imagen de la Virgen de Chapi en cada habitación de la casa. Me enamoré de su risa primero y después de su carácter, que era una mezcla extraña de dulzura y terquedad arequipeña que a mí me parecía lo más hermoso del mundo. Nos casamos a los 29 años en una iglesia pequeña en Miraflores, con una misa que su madre organizó con una devoción que yo en ese momento no compartía, pero que respetaba. Recuerdo que durante la ceremonia, el sacerdote habló de que el matrimonio era un pacto delante de Dios, y yo asentí con la cabeza, pero por dentro estaba en otro lugar. Ya en ese entonces, Dios era para mí algo lejano, algo que pertenecía a la infancia, a Cusco, al olor de la cocina de leña de mi abuela. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, que ahora tiene 19 años, y Camila, de 16. Los criamos en el distrito de Miraflores, en un departamento de 3 habitaciones en la calle Shell, con vista a un parque pequeño, donde los domingos los vecinos sacaban a pasear a sus perros y los ambulantes vendían anticuchos en las tardes. Una vida que desde afuera parecía ordenada, estable, normal, y lo era durante un tiempo. Pero cuando Lucía enfermó, todo cambió. El diagnóstico llegó hace 3 años. Enfermedad renal crónica en estadio 3. No era una sentencia inmediata, pero era una carga permanente. Diálisis periódica, medicamentos costosos, controles constantes en la Clínica Internacional de San Borja.
una lista de restricciones alimenticias que convirtió nuestra cocina en un ejercicio permanente de adaptación. El seguro que teníamos no cubría todo. Lo que no cubría el seguro, lo cubría yo. Y para cubrir yo lo que el seguro no cubría, tomé un segundo trabajo como asesor contable independiente para 3 empresas pequeñas del Cercado de Lima y después un tercero como auditor externo para una constructora en Surco. 3 trabajos, 3 fuentes de ingreso que juntas producían lo suficiente para mantener la casa, pagar los medicamentos de Lucía, sostener los estudios de los chicos y dejarme a mí con exactamente 4 horas de sueño por noche si todo salía bien. Y durante esos 3 años dormí poco, comí mal, me olvidé de hacerme chequeos médicos porque no tenía tiempo, porque siempre había algo más urgente, porque los médicos eran para Lucía, no para mí. Yo era el que estaba bien, yo era el que tenía que estar bien. La arritmia que me estaba matando no la sabía nadie, ni yo, ni Lucía, ni los médicos que la trataban a ella y que alguna vez, de pasada, me dijeron que me veía cansado y que me revisara el corazón. Y yo respondí que sí, claro, lo haría pronto, y salí del consultorio sin haberlo anotado en ningún lado porque ya tenía 20 cosas más en la cabeza. El jueves que lo cambió todo era un jueves completamente ordinario. Un jueves de mediados de marzo, con el sol de Lima que en esa época del año no calienta sino que pesa, ese cielo gris que los limeños conocen de memoria y que a los cusqueños, como yo siempre, nos pareció un poco triste. Llegué al trabajo a las 7:30 de la mañana después de haber dormido 3 horas y cuarto. La noche anterior había estado hasta las 2 de la madrugada cerrando un balance mensual para una de las empresas del Cercado, y a las 5 me levanté para revisar unos correos de la constructora de Surco que no podían esperar. Me duché rápido, tomé un café negro sin azúcar porque Lucía me había dicho que debía cuidar los niveles de glucosa y salí al departamento sin desayunar. La oficina de la empresa de importación donde trabajaba mi empleo principal estaba en el piso 12 de un edificio en la avenida Larco, en Miraflores. Una oficina de contabilidad con escritorios de melanina color gris, sillas de ruedas con el tapizado desgastado, un ventilador de techo que giraba sin descanso, pero que en verano no servía para mucho, y ese olor permanente a café de máquina que en la primera semana puede parecer acogedor y al tercer año ya es simplemente el olor del cansancio. Tenía que cerrar un informe de conciliación bancaria ese día. Me senté frente a mi computadora a las 8:05, abrí el archivo de Excel que llevaba 3 días trabajando y empecé a revisar columna por columna con ese nivel de concentración mecánica que desarrollas cuando llevas años haciendo lo mismo. Los ojos ven los números, los dedos se mueven, pero la mente está en otro lugar. En mi caso ese día la mente estaba en ningún lugar, estaba apagada, estaba exhausta de una manera que iba más allá del sueño, que era algo más profundo, algo que ahora entiendo que era el cuerpo, diciéndome en su idioma lo que yo no había tenido tiempo de escuchar. A mi lado estaba el escritorio de Patricia, mi compañera de 20 años de experiencia en la empresa, una señora de chorrillos que siempre traía lúcuma de su jardín y la compartía los viernes. Frente a mí estaba Jorge, el asistente contable más joven, que ese día tenía puestos los audífonos y estaba tan concentrado en su pantalla que el mundo a su alrededor no existía. Al fondo, en su oficina con ventanal de vidrio, estaba el contador principal, el señor Alvarado, revisando unos documentos con sus lentes de lectura sobre la punta de la nariz. En mi escritorio, pegada con cinta al borde del monitor, había una foto. Era una foto de las últimas vacaciones que habíamos podido tomarnos hace 2 años, un fin de semana en Paracas, que Lucía había insistido en hacer a pesar de estar en tratamiento porque necesitaba ver el mar. En la foto estamos los 4 en la playa, con el viento revolviendo el cabello de Camila y Rodrigo, sonriendo, con esa sonrisa suya que es idéntica a la de su madre. Lucía tiene la mano sobre mi brazo y está mirando a la cámara con esa mezcla de alegría y cansancio que era su expresión más honesta durante esos meses. Esa foto la miraba todos los días. Ese día también la miré durante unos segundos, antes de volver a los números. Y en algún momento, entre las 9 y las 9:30 de la mañana, con el ventilador de techo girando sobre mi cabeza, con el ruido sordo de la oficina a mi alrededor, con el olor a café quemado flotando en el aire,
aire, con Patricia respondiendo un teléfono a mi lado y Jorge escribiendo en su teclado al ritmo de la música que solo él escuchaba. Con el señor Alvarado revisando sus documentos al fondo, con la foto de mi familia pegada en el monitor y el archivo de Excel abierto en la pantalla, con todo eso sucediendo exactamente igual que cualquier otro día, mi corazón dejó de latir. No hubo dolor. No hubo señal, no hubo el tiempo de decirle a nadie nada, simplemente me dormí. Y del otro lado de ese sueño estaba algo que ninguna palabra, en ningún idioma, es suficiente para describir del todo. Pero voy a intentarlo, porque eso es exactamente lo que él me pidió que hiciera cuando me devolvió la vida. Que lo contara, que no me lo guardara, que encontrara la manera de llegar a alguien que lo necesitara escuchar. Y si llegaste hasta aquí, quizás ese alguien eres tú. No existe en el idioma español, ni en ningún idioma que yo conozca, una palabra exacta para describir lo que se siente cuando el alma se separa del cuerpo. Los médicos tienen sus términos, los teólogos tienen los suyos, y los que hemos vivido esto, tenemos solo el recurso imperfecto de las comparaciones. De los, era como si. De los, imagínate que, sabiendo siempre que ninguna descripción va a ser completamente fiel a lo que ocurrió. Pero voy a intentarlo, porque guardar esto sería una traición a todo lo que viví y a todo lo que me fue mostrado. Lo primero que recuerdo no es una imagen, es una sensación de continuidad, como si el sueño simplemente hubiera seguido, como si el cansancio que me había aplastado durante meses finalmente hubiera encontrado un lugar donde instalarse sin límite de tiempo. No hubo oscuridad dramática, no hubo túnel inmediato, no hubo ese instante de pánico que yo hubiera esperado si alguien me hubiera preguntado antes cómo imaginaba la muerte. Simplemente hubo una transición tan suave, tan silenciosa, que en un primer momento no comprendí que había cruzado algo que no tiene regreso ordinario. Lo segundo que recuerdo es el sonido, o mejor dicho, la ausencia de un tipo de sonido y la aparición de otro. El ruido de la oficina, el teclado de Jorge, el teléfono de Patricia, el ventilador de techo. Todo eso desapareció como cuando apagas un televisor y el cuarto queda en silencio de golpe. Pero ese silencio no era vacío, era un silencio lleno, denso, como el silencio de las madrugadas en Cusco cuando era niño, y me despertaba y escuchaba la nada de los Andes y sentía que esa nada era en realidad algo muy grande que no tenía nombre. Y entonces me vi. No hay otra manera de decirlo. Me vi. Estaba por encima de mi propio cuerpo, a una altura que calculé después en unos 3 metros, aunque en ese momento el concepto de altura no tenía exactamente el mismo significado que tiene aquí. Era como observar desde el techo, pero sin estar pegado al techo, sin sentir el techo, sin sentir nada físico en absoluto. Solo observar. Y lo que observaba era a Mauricio Esteban Vargas Ríos, sentado en su silla de escritorio con la cabeza inclinada hacia la derecha, los brazos sobre el teclado, la pantalla de la computadora, encendida con el archivo de Excel, abierto en la columna C, y una quietud en el cuerpo que no era la quietud del sueño normal, sino algo más definitivo, algo que incluso desde arriba se podía percibir como distinto. Patricia fue la primera en notarlo. La vi colgar el teléfono, girar en su silla, mirarme durante unos segundos con esa expresión de quien está a punto de decir algo, y luego quedarse quieta. Algo en la posición de mi cuerpo la detuvo. Algo en esa quietud le dijo lo que todavía no se había dicho en voz alta. Se paró de su silla despacio, se acercó, me llamó por mi nombre. Mauricio, Mauricio. Lo dijo 2 veces, la primera en voz baja, como cuando no quieres despertar a alguien bruscamente. La segunda más fuerte, con una mano en mi hombro que sacudió mi cuerpo sin que mi cuerpo respondiera. Yo la vi hacer todo eso. Yo estaba ahí, a 3 metros de altura, completamente consciente, completamente presente, observando cómo Patricia comenzaba a entender lo que estaba pasando. Y lo que sentí en ese momento no fue miedo. Lo que sentí fue algo que no sé cómo calificar todavía, una especie de calma que no era indiferencia, porque yo seguía siendo yo. Seguía pensando, seguía sintiendo,
pero el terror que cualquier persona asociaría con verse a sí misma inerte en una silla de oficina simplemente no estaba. Era como si algo me estuviera sosteniendo desde adentro, como si hubiera una mano invisible que no me dejaba caer en el pánico. Jorge se quitó los audífonos cuando escuchó a Patricia llamar al señor Alvarado. Lo vi cruzar la oficina corriendo, arrodillarse frente a mi cuerpo, buscarme el pulso en el cuello con dedos que temblaban. El señor Alvarado llegó desde su oficina con ese paso rápido de quien intenta mantener la compostura cuando siente que la situación se le escapa. Escuché la palabra que Jorge dijo cuando no encontró pulso. La escuché con una claridad perfecta, aunque yo estaba a 3 metros de distancia y aunque ya no tenía orejas en el sentido funcional de la palabra. No tiene pulso. Esas 2 palabras las escuché como si me las hubieran dicho directamente al oído, y algo en mí las recibió con una comprensión tranquila que ahora, de este lado, me resulta inexplicable. La oficina entró en el tipo de movimiento que solo ocurre cuando algo sale completamente de lo ordinario. Patricia marcaba el número de emergencias con manos temblorosas. Jorge había empezado a hacerme compresiones en el pecho. Ese procedimiento que había aprendido en un curso de primeros auxilios que la empresa había organizado 2 años atrás y que en ese momento agradeció haber atendido. El señor Alvarado estaba en la puerta gritando a las otras oficinas del piso. En menos de 2 minutos había 6 personas alrededor de mi cuerpo, y yo las veía a todas desde arriba con esa perspectiva imposible, con ese ángulo que ningún ser humano vivo puede tener de sí mismo. Y fue en ese momento, mientras el caos crecía a mi alrededor y mi cuerpo seguía inmóvil en la silla, que empecé a moverme. No decidí moverme. No fue una decisión consciente en el sentido en que tomamos decisiones aquí. Fue más como una corriente, como cuando estás en el mar y una ola te lleva sin que tú hayas nadado. Y tú simplemente vas porque la fuerza es más grande que cualquier resistencia que pudieras oponer. Esa corriente me llevó hacia arriba, hacia atrás, a través del techo del edificio, y lo que podría haber sido aterrador fue en cambio completamente natural, como si ese movimiento fuera la cosa más normal que me había ocurrido en 47 años de vida. Atravesé el techo. Lo digo así, directo, porque no hay otra manera de describirlo. Atravesé el concreto y el acero y los cables y las tuberías del piso 12 del edificio de la avenida Larco como si no existieran, y de repente estuve sobre el edificio, sobre Lima, viendo la ciudad desde una altura que ningún avión comercial alcanza, pero con una claridad de detalle que ningún avión comercial permitiría. Podía ver el Pacífico al fondo, gris y pesado, bajo el cielo encapotado de marzo. Podía ver el parque de Miraflores, los árboles, la gente caminando abajo, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir en el piso 12 de ese edificio. Podía ver el Rímac a lo lejos, y más allá los cerros con sus casas de colores apretadas unas contra otras, y más allá todavía la silueta lejana de los Andes, mis montañas, las montañas donde nací. Y por un instante, algo en mí quiso ir hacia allá, hacia Cusco, hacia la casa de adobe de mi abuela, hacia ese olor de cocina de leña que de repente extrañé con una intensidad que no había sentido en 20 años. Pero la corriente no me llevó hacia Cusco. La corriente me llevó hacia adentro, no hacia adentro en términos geográficos, hacia adentro en un sentido que no tiene equivalente espacial. Era como si el movimiento dejara de ser horizontal o vertical y se convirtiera en algo diferente, una dimensión que no tiene nombre en el vocabulario que aprendemos desde niños. Y en ese movimiento hacia adentro, Lima desapareció, el Pacífico desapareció, los Andes desaparecieron, y lo que quedó fue lo que solo puedo describir como el comienzo de un corredor, aunque corredor tampoco es la palabra exacta, porque no tenía paredes en el sentido físico del término. Era un espacio que se extendía delante de mí con una oscuridad que no era amenazante. Una oscuridad suave, como la oscuridad de antes del amanecer, cuando el cielo todavía no ha decidido entre la noche y el día, y existe en ese estado intermedio que los cusqueños de la montaña conocen bien, porque en la altura ese momento dura más que en la costa, y en ese momento extra el mundo parece estar suspendido entre 2 verdades. Esa era la oscuridad del corredor, un espacio entre 2 verdades, y al fondo de ese espacio había luz. No era la luz del sol,
No era la luz de ninguna lámpara ni de ninguna fuente artificial que yo pudiera reconocer. Era una luz que venía de sí misma, que no necesitaba origen, que no proyectaba sombras porque llenaba todo de manera uniforme, y que a medida que yo me acercaba, o a medida que ella se acercaba a mí, porque en ese espacio la diferencia entre las dos cosas no era clara, iba creciendo no en intensidad, sino en algo que no es visual. Crecía en peso, en presencia, en una cualidad que la única palabra que tengo para describir es amor, aunque sé que esa palabra en el uso cotidiano que le damos no alcanza para contener lo que yo estaba sintiendo. Y fue en ese momento que algo ocurrió que cambió todo lo que venía después, porque esa luz se detuvo, o yo me detuve, y en esa detención, en ese instante suspendido entre el corredor y lo que había más allá, algo se activó dentro de mí que no había estado activo en muchos años. Era como un músculo que se había atrofiado por desuso y que de repente recibía una corriente eléctrica. Era la parte de mí que a los 8 años se arrodillaba al lado de mi abuela Esperanza en el cuarto de la cruz de madera y repetía las oraciones que ella me enseñaba con una fe que no era razonada, sino simplemente vivida, respirada, natural como el aire. Esa parte de mí reconoció lo que estaba delante. No con los ojos, porque los ojos que yo usaba en ese momento no eran los ojos que tengo ahora, con algo más profundo, con algo que estaba debajo de todo lo que soy, debajo del contador, debajo del esposo, debajo del padre, debajo de todos los años de cansancio y de distancia y de silencio con Dios. Algo absolutamente fundamental me reconoció en esa luz, y la luz me reconoció a mí, y en ese reconocimiento mutuo que duró un instante, que era también eterno, comprendí dos cosas simultáneamente que en la lógica de este mundo no deberían poder comprenderse al mismo tiempo. La primera, que yo estaba muerto. La segunda, que estaba más vivo que en cualquier momento de mis 47 años anteriores. Y la presencia que habitaba esa luz, sin voz y con una voz que era todas las voces, sin palabras y con todas las palabras, me dijo que había cosas que ver, que había cosas que entender, y que tenía que estar dispuesto a verlas, aunque algunas de ellas me fueran a doler. Asentí. No sé si asentí con la cabeza porque no tenía cabeza en ese momento, pero algo en mí dijo que sí. Algo en mí que llevaba años diciéndole que no a todo lo que no cabía en la agenda, en el presupuesto, en los plazos, en el Excel abierto en la pantalla del trabajo. Algo en mí dijo que sí, y la luz avanzó, y yo avancé con ella, y lo que vino después fue lo que ninguna pantalla y ningún relato y ninguna palabra mía va a poder reproducir completamente. Pero lo voy a intentar igual. Hay un momento en la vida de todo ser humano, aunque la mayoría no lo recuerde, en que estuvo completamente expuesto, no expuesto en el sentido físico de la palabra, expuesto en el sentido más profundo que existe, sin defensas, sin argumentos, sin la armadura de explicaciones y justificaciones que construimos año a año para protegernos de nosotros mismos. Ese momento para mí llegó del otro lado de la muerte, en un espacio sin nombre, frente a una presencia de luz que no juzgaba, pero que tampoco permitía que nada falso permaneciera en pie. Y lo primero que cayó, lo primero que se derrumbó en esa exposición total fue la versión de mí mismo que yo había construido con tanto esfuerzo durante 3 años, la del hombre fuerte, la del que aguanta, la del que no necesita nada porque tiene que ser el sostén de todos los demás. Esa versión cayó en silencio, y lo que quedó debajo era algo mucho más verdadero y mucho más frágil de lo que yo había querido reconocer. Lo que comenzó no fue una conversación en el sentido en que tenemos conversaciones aquí. No hubo preguntas y respuestas. No hubo un intercambio ordenado de información. Fue algo más parecido a una inmersión, como si la presencia de luz que estaba frente a mí abriera una puerta y yo entrara, y al entrar me encontrara dentro de mi propia vida, pero viéndola desde un ángulo que ningún ser humano vivo tiene acceso, desde el ángulo de lo que realmente importa, desde el ángulo de lo eterno, mirando lo temporal y separando con una precisión sin crueldad lo que tuvo peso real de lo que fue solo ruido. La primera escena que vi
Me golpeó en el centro del pecho con una fuerza que no esperaba. Era un domingo de hace 4 años. Rodrigo tenía 15 años y Camila 12. Era uno de esos domingos de Lima en que el cielo está completamente cerrado y la luz es esa luz plana y sin sombras que convierte todo en una acuarela gris. Yo estaba en el escritorio del cuarto que usábamos como estudio, con la laptop abierta y 3 carpetas de documentos apiladas a mi lado. Era domingo, pero había un cierre de mes el lunes, y yo había decidido adelantar trabajo. Rodrigo entró al cuarto con un balón de fútbol bajo el brazo. Me dijo: «Papá, ¿bajamos al parque? Solo un rato». Yo lo miré durante un segundo exactamente, y le dije: «Ahorita no puedo, hijo. Tengo trabajo». Él asintió con esa paciencia triste que los hijos aprenden demasiado pronto cuando el padre siempre tiene trabajo, y se fue. Desde el otro lado, vi esa escena completa. Vi mi cara mientras le decía que no, y vi algo en mi cara que desde adentro nunca había podido ver. Vi que ni siquiera lo miré de verdad. Mis ojos estuvieron en él exactamente un segundo antes de volver a la pantalla. Un segundo. Y vi la cara de Rodrigo mientras salía del cuarto, esa cara de 15 años que todavía no sabe esconder completamente lo que siente. Y vi algo en esa cara que en el momento yo no había visto porque no había mirado lo suficiente. Vi la resignación. Esa resignación silenciosa que es peor que el enojo, porque el enojo todavía pelea, todavía exige, todavía cree que las cosas pueden cambiar. La resignación ya no cree. Quise gritar, quise moverme hacia esa escena y cambiarla, pararme de la silla y bajar al parque con mi hijo y patear ese balón hasta que los dos estuviéramos sin aliento. Pero la escena no era modificable, era un espejo, no una puerta. Y la presencia de luz a mi lado no me dejó apartar la mirada antes de que yo hubiera visto todo lo que había que ver en ella. Después de esa vino otra y después otra. No eran solo los momentos grandes, los errores obvios que cualquier persona admitiría en una confesión, eran los momentos pequeños, los que se acumulan sin que nadie los registre, los que no tienen nombre, pero que construyen o destruyen la vida interior de las personas que amamos. Vi la cantidad de veces que Lucía me habló mientras yo miraba el teléfono y asentí sin escuchar. Vi las cenas en que estuve físicamente presente, pero completamente ausente, comiendo el arroz con leche que ella preparaba los domingos porque era mi postre favorito desde niño, sin decirle que estaba rico, sin decirle nada, con la cabeza en los números de la semana siguiente. Vi los momentos en que Camila quiso contarme algo de su colegio, y yo respondí con monosílabos porque estaba procesando otra cosa. Vi todo eso con la claridad brutal de quien ve por primera vez, y el dolor que sentí no era el dolor del castigo. Era el dolor del reconocimiento, el dolor de ver la distancia real entre el hombre que yo era y el hombre que las personas que amaba necesitaban. Pero entonces algo cambió en lo que se me mostraba, porque la presencia de luz no solo me mostró los vacíos, me mostró también lo que yo no había podido ver desde adentro, lo que mis acciones habían significado para ellos, incluso cuando yo creía que no significaban nada. Vi a Rodrigo en su cuarto, de noche, buscando en YouTube un video de cómo hacer una declaración de impuestos, porque quería entender lo que su papá hacía, porque quería acercarse a mí por el único camino que yo parecía tener abierto. Vi a Camila guardando en una caja de zapatos debajo de su cama cada entrada de cine, cada recibo de helado, cada papelito de cualquier salida que hubiéramos hecho juntos los 4, como si esos pedazos de papel fueran reliquias de algo precioso que había que conservar. Vi a Lucía en las noches en que yo llegaba tarde y me encontraba dormido antes de que ella apagara la luz, quedarse mirándome en la oscuridad con una expresión que no era reproche, era amor. Un amor cansado, sí, pero amor. Y entonces se arrodillaba al lado de la cama en el frío del departamento de Miraflores y oraba por mí, oraba por nosotros, pedía a Dios que me cuidara, que me sostuviera, que no me dejara caer, y lo hacía en voz muy baja para no despertarme, con ese terzo de madera que su madre le había dado antes de morirse y que ella guardaba en el cajón de la mesita de noche. Cuando vi eso, algo en mí se quebró. No en el sentido de romperse en pedazos, en el sentido de abrirse, como cuando la tierra se agrieta en la estación de lluvias y por esa grieta empieza a salir agua que estaba atrapada desde hace mucho tiempo debajo de la superficie. La presencia de luz no dijo nada en ese momento, no era necesario. Dejó que yo estuviera con lo que acababa de ver, el tiempo,
que necesitara. Y ese tiempo no tenía reloj, no tenía presión, no tenía el peso del lunes siguiente, ni del cierre de mes, ni de ninguna de las urgencias que habían gobernado cada minuto de mis últimos 3 años. Era simplemente tiempo real. Quizás el primer tiempo real que había tenido en años, y entonces el espacio cambió. No sé cómo describir el cambio porque no fue visual en el sentido convencional. Fue como si la temperatura del lugar se modificara, pero no en términos de calor o frío, sino en términos de algo que no tiene nombre térmico, una cualidad diferente del aire. Si es que en ese lugar había algo que pudiera llamarse aire, y en ese espacio modificado comenzó a mostrárseme algo que no era mi pasado, era el presente exacto de ese momento, mientras yo estaba del otro lado. Vi el hospital. Vi la ambulancia llegar al edificio de la avenida Larco con las luces encendidas y el sonido que conocemos todos, ese sonido que cuando lo escuchamos en la calle miramos hacia otro lado porque nos recuerda algo que no queremos recordar. Vi a los paramédicos subir corriendo con el equipo, entrar a la oficina donde Jorge seguía haciendo compresiones y Patricia lloraba de pie contra la pared sin poder moverse. Vi cómo conectaron el desfibrilador y vi mi cuerpo responder al primer choque con ese movimiento brusco que en las películas siempre parece dramático y en la realidad es todavía más brutal. Vi cómo me bajaron en la camilla por el ascensor con el señor Alvarado siguiéndolos hasta la puerta sin saber qué hacer con las manos. Y vi a Lucía. Vi el momento exacto en que su teléfono sonó. Estaba en la cocina del departamento de la calle Shell preparando el almuerzo, un seco de pollo con frijoles que era mi plato favorito de los jueves porque ella sabía que los jueves eran mis días más largos y me dejaba la olla tapada para cuando llegara. Tenía el cabello recogido y el delantal que Camila le había regalado el Día de la Madre con su nombre bordado en hilo azul. Cuando vio el nombre del señor Alvarado en la pantalla del teléfono, algo en su cuerpo lo supo antes de contestar. Lo vi en cómo se detuvo. Lo vi en cómo puso la cuchara de madera sobre la olla con un cuidado exagerado, como si necesitara que algo estuviera perfectamente en su lugar antes de recibir lo que venía. Contestó, escuchó, y lo que vi en su cara en ese momento es algo que no voy a poder describir completamente porque hay expresiones humanas que existen en un registro que las palabras no alcanzan. No fue solo miedo, no fue solo dolor, fue algo más profundo y más antiguo que los dos. Algo que viene de un lugar donde el amor y el terror son la misma cosa porque solo se siente así cuando la persona que podría perderse es irreemplazable. Colgó el teléfono. Se quedó inmóvil exactamente 4 segundos. Los conté desde donde yo estaba. 4 segundos en que el mundo entero parecía estar esperando. Y entonces hizo lo que su madre le había enseñado, lo que la madre de su madre le había enseñado a su madre, lo que viene de una cadena de mujeres latinoamericanas que han aprendido que cuando todo se derrumba, hay un solo lugar donde ir primero. Se arrodilló en el piso de la cocina, entre la mesita de madera y el refrigerador con los dibujos de Camila pegados con imán, con el olor del seco de pollo llenando el cuarto, y empezó a orar. No recitó una oración aprendida. Habló como se habla con alguien que está ahí, con alguien que escucha, con esa familiaridad dolorosa de quien lleva años en conversación real con Dios y sabe que no necesita fórmulas para llegar. Le dijo, no me lo quites. Le dijo, yo sé que tú puedes. Le dijo, él no sabe todavía todo lo que puede ser. Y yo tampoco lo he dejado saberlo, porque los dos hemos estado tan cansados que nos olvidamos de mirarnos. Dame la oportunidad de mirarlo de verdad. Yo escuché eso desde el otro lado. Yo estaba presente en ese momento de una manera que ninguna tecnología y ningún milagro humano hubiera podido producir. Y lo que sentí cuando la escuché no tiene nombre en español, ni en quechua, ni en ningún idioma que yo haya aprendido. Era el peso completo de ser amado por alguien que te conoce de verdad, con todos tus vacíos y todas tus ausencias, y que aún así se arrodilla en el piso de la cocina y pelea por ti delante de Dios. La presencia de luz estaba a mi lado mientras yo veía todo eso, y en ese momento sentí algo que venía de ella, y que era diferente a todo lo anterior. No era una instrucción, no era una advertencia, era algo más parecido a lo que en este lado llamamos compasión, pero tan amplificado, tan completo,
tan sin condiciones, que la palabra compasión le queda pequeña como le queda pequeño un vaso al océano. Y supe, sin que nadie me lo dijera con palabras, que lo que Lucía estaba haciendo en el piso de esa cocina estaba siendo escuchado. Supe que sus palabras no estaban cayendo en el vacío. Supe que había algo del otro lado de su oración que la recibía con una atención que ningún ser humano puede dar completamente al otro, una atención sin distracción, sin cansancio, sin el teléfono en la mano y los ojos en la pantalla, una atención que era total. Y entonces la presencia de luz se volvió hacia mí, si es que volverse es la palabra correcta para algo que no tiene cuerpo, y supe que lo que venía a continuación era la razón por la que yo estaba ahí. No como espectador, no como el protagonista de una experiencia extraordinaria que podría contar después en una reunión familiar como anécdota, sino como alguien que tenía que recibir algo, entenderlo y llevarlo de vuelta. Y me preparé para escuchar. Hay una diferencia enorme entre recibir información y recibir revelación. La información entra por la mente, se procesa, se analiza, se acepta o se rechaza según los filtros que cada uno ha construido a lo largo de su vida. La revelación no pide permiso. No llega por la mente primero, llega por un lugar más profundo, un lugar que en este lado de la vida casi nunca usamos porque estamos demasiado ocupados procesando información, y cuando llega no hay manera de negarla porque no es una idea que puedas discutir, es una verdad que simplemente es, de la misma manera en que el sol simplemente es aunque tú cierres los ojos y decidas no verlo. Lo que recibí del otro lado fue revelación y llegó en capas, no toda junta, no de una sola vez como quien vierte un balde de agua, sino en capas que se iban abriendo una sobre otra con una precisión que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que no era arbitraria. Cada capa tenía que ver con algo que yo necesitaba entender antes de poder recibir la siguiente. Era como subir una escalera donde no puedes estar en el segundo escalón sin haber pisado completamente el primero. La primera capa fue sobre mi casa, no sobre la casa en el sentido del departamento de la calle Echel, con sus 3 habitaciones y el parque enfrente y el refrigerador con los dibujos de Camila pegados con imán. Sobre mi casa en el sentido bíblico, en el sentido que yo había escuchado de niño en la iglesia de Santiago en Cusco y que después había dejado de escuchar cuando dejé de ir a la iglesia. La casa como unidad espiritual, la casa como el territorio que un hombre está llamado a cuidar, no solo con el trabajo y el dinero, sino con algo que no se consigue trabajando más horas ni ganando más dinero. La presencia de luz no me lo dijo con palabras organizadas en oraciones, me lo mostró. Me mostró mi casa, mi hogar real, no como yo lo veía, sino como era en su dimensión espiritual. Y lo que vi me detuvo completamente, porque había una grieta, no en las paredes físicas del departamento, en el tejido invisible que sostiene a una familia cuando está unida de verdad, ese tejido que los que creen lo llaman pacto, y los que no creen no tienen nombre para él, pero igualmente lo sienten cuando se rompe. Había una grieta en ese tejido que había empezado siendo pequeña, del tamaño de un domingo perdido, y que se había ido abriendo año a año con cada cena distraída, con cada oración que no se hizo, con cada noche que llegué tarde y entré al cuarto en silencio sin mirar a Lucía y sin darle gracias a Dios por otro día. Vi esa grieta con una claridad que dolió. Y lo que dolió más no fue verla, sino entender que yo la había producido sin intención, sin malicia, sin haber querido hacerle daño a nadie. La había producido simplemente por ausencia, por haber estado tan enfocado en sostener la casa desde afuera, que me había olvidado de sostenerla desde adentro. Y la presencia de luz me mostró algo que en este lado es difícil de comprender, pero que del otro lado era absolutamente evidente, que una familia sin oración es como una casa sin cimientos. Puede sostenerse durante un tiempo, puede parecer estable desde afuera, pero hay un tipo de tormenta para el que no está preparada, y cuando esa tormenta llega, la estructura cede. La enfermedad de Lucía era esa tormenta, y nosotros la habíamos enfrentado solos, cada uno desde su propio miedo, sin el recurso que teníamos disponible y que ninguno de los dos había pensado en usar, porque los dos, cada uno a su manera,
Habíamos dejado de creer que funcionaba de verdad. Entonces la presencia me mostró lo que podía ser. Y esto es lo que más me cuesta describir, porque lo que me mostró no era una predicción ni una promesa automática. Era una posibilidad real, concreta, alcanzable, pero que dependía de decisiones que yo tendría que tomar si regresaba. Me mostró una imagen de mi familia orando juntos, los 4, en la mesa del comedor antes de la cena, no con solemnidad religiosa, sino con la naturalidad de quien hace algo que forma parte de la vida diaria, como lavarse las manos o apagar las luces al salir. Me mostró a Rodrigo con una Biblia abierta que no era la mía sino la suya, una que él mismo había buscado porque había visto a su padre tomársela en serio. Me mostró a Camila hablando de Dios con sus amigas del colegio, sin avergonzarse, con esa seguridad que solo tienen los jóvenes que han visto la fe funcionar de verdad en su propio hogar. Me mostró a Lucía con un color diferente en la cara, no el color del cansancio crónico que yo había normalizado hasta dejar de verlo, sino el color de alguien que está siendo sostenida por algo más grande que los medicamentos y los controles médicos. Y me mostró a mí, me mostró una versión de mí que no era irreconocible, que era yo, el mismo Mauricio Esteban Vargas Ríos de siempre, pero con algo que había recuperado, con algo que se parecía a lo que había tenido a los 8 años en Cusco, arrodillado al lado de mi abuela Esperanza, y que había perdido en algún lugar entre la universidad y las facturas, y los 3 trabajos y el cansancio. Se parecía a la paz, no la paz de que todo estaba resuelto, la paz de saber que no estaba solo. La diferencia entre esas dos cosas es enorme, y solo del otro lado pude entenderla completamente. Luego vino la segunda capa, y esta fue la que más me costó recibir. Hernán, mi hermano mayor, 52 años, electricista, vive en el distrito de Los Olivos con su esposa Marlene y sus 3 hijos. Un hombre de manos grandes y carácter cerrado, el tipo de hombre que en las reuniones familiares se queda al borde de la conversación y habla poco. Y cuando habla dice exactamente lo que piensa sin medir las consecuencias. Nos parecemos más de lo que cualquiera de los dos admitiría. Y llevábamos 6 años sin hablarnos. La historia entre Hernán y yo es la historia que ocurre en miles de familias latinoamericanas y que nadie habla en público, pero todos conocen de cerca. Cuando murió mi madre, hace 7 años, dejó una casa en Cusco, una casa pequeña, de adobe, en el barrio de Santiago, la misma en la que habíamos crecido. No era una herencia de valor económico extraordinario, pero era la casa de nuestra infancia, y eso le daba un peso que ningún monto podía medir. Hernán, como el mayor, pensó que le correspondía tomar la decisión sobre qué hacer con ella. Yo pensé que era una decisión que debíamos tomar juntos. La discusión que siguió no fue solo sobre la casa, fue sobre todo lo que la casa representaba, sobre viejas jerarquías familiares, sobre quién había estado más presente con mi madre en los últimos años, sobre rencores que habían estado guardados durante décadas esperando la primera oportunidad de salir. La última vez que le hablé a Hernán fue por teléfono, 6 años atrás, y las últimas palabras que le dije fueron palabras que no debía haber dicho y que nunca le pedí perdón. Él tampoco me lo pidió por las suyas. Y en los 6 años siguientes, construimos ese tipo de silencio que empieza siendo una pausa y termina siendo una pared. Del otro lado, la presencia de luz me mostró ese silencio. Me lo mostró no como yo lo recordaba, desde mi posición, con mis argumentos intactos y mi convicción de que yo había tenido razón en el fondo, aunque no en las formas. Me lo mostró desde afuera, desde ese ángulo sin defensa que lo muestra todo. Y lo que vi era que los dos habíamos tenido razón en algunas cosas y los dos habíamos estado equivocados en otras, y que eso, del otro lado, no importaba absolutamente nada. Lo que importaba era el vacío que ese silencio había dejado. En él, en mí, en sus hijos que no conocían a su tío, en los míos que no conocían al suyo. Y la presencia me mostró algo más. Me mostró a Hernán en su casa de Los Olivos, en una noche de hace 2 años que yo no había visto, y que él nunca me había contado porque no nos hablábamos. Lo vi sentado solo en el patio trasero de su casa, después de que todos se habían dormido, con una cerveza sin abrir en la mano que no había tomado, mirando el cielo de Lima, que en Los Olivos tiene menos luz artificial
que en Miraflores y deja ver algunas estrellas. Y lo vi hablar en voz muy baja, no sé si con Dios o con el aire o con nuestra madre muerta o con los tres al mismo tiempo, y decir, extraño a mi hermano. Cuando vi eso, el último argumento que me quedaba se disolvió. No porque yo hubiera estado equivocado en todo, sino porque del otro lado se hace evidente algo que aquí cuesta una vida entera aprender, que tener razón y tener paz son cosas diferentes, y que puedes elegir una o la otra, pero raramente puedes tener las dos al mismo tiempo cuando hay un hermano al que no has llamado en 6 años. La presencia me habló entonces de perdón, no con definiciones teológicas, con una imagen simple. Me mostró el perdón como una llave que yo cargaba en el bolsillo hace 6 años y que tenía el poder de abrir una puerta, pero que mientras yo la tuviera en el bolsillo sin usarla, no servía para nada. Y me mostró que del otro lado de esa puerta no estaba solo Hernán, estaba una parte de mí mismo que había quedado encerrada el día en que le dije esas palabras por teléfono y corté la llamada, una parte que también necesitaba salir. La tercera capa fue sobre Lucía. Y fue la más íntima de todas, la que me cuesta más reproducir en palabras, porque toca un territorio que pertenece solo a los dos. La presencia me mostró la salud de Lucía, no como un pronóstico médico, sino como algo que tenía dimensiones que la medicina no mide. Me mostró que el cuerpo de Lucía estaba librando una batalla en 2 frentes simultáneos, el frente físico, que los médicos conocían y atendían, y un frente espiritual que nadie estaba atendiendo, porque nosotros, los dos, habíamos abandonado ese territorio hace años, y me mostró que esos 2 frentes no eran independientes, que lo que ocurría en uno afectaba al otro de maneras que la ciencia de este lado apenas está empezando a intuir. No me fue dado un milagro instantáneo como promesa. No me fue mostrado un futuro donde Lucía amanecía sana de la noche a la mañana, sin medicamentos ni controles. Lo que me fue mostrado fue algo más real y más exigente que eso, que la fe sostenida, la oración constante, el pacto espiritual que habíamos hecho en esa iglesia de Miraflores 14 años atrás y que habíamos dejado de honrar, tenía un peso real sobre su recuperación, que Dios no estaba ajeno a lo que ocurría en el cuerpo de Lucía, pero que necesitaba que nosotros volviéramos al lugar donde ese pacto había sido hecho y lo reactiváramos, no con ceremonias, sino con la vida diaria, con la oración de madrugada, con el terzo que ella guardaba en el cajón de la mesita de noche y que merecía salir de ese cajón. La palabra que la presencia puso en mí para Lucía era una sola. No era una frase elaborada ni un versículo completo, aunque venía de las escrituras que yo había dejado de leer. Era una sola palabra en el idioma del corazón que no necesita traducción, porque quien la recibe la entiende directamente sin pasar por la razón. Persevera. Y entonces la presencia hizo algo que no esperaba. Después de todo lo que me había mostrado, después de las escenas y las revelaciones y las capas de verdad que se habían ido abriendo una sobre otra, después de Rodrigo y Camila y Lucía y Hernán, la presencia se volvió hacia mí y me mostró algo de mí mismo que no tenía que ver con los demás. Me mostró la Biblia de bolso que guardaba en el cajón del escritorio de la oficina, esa Biblia pequeña, de tapa negra, que mi abuela Esperanza me había dado cuando me fui a Lima a los 18 años y que yo había cargado de trabajo en trabajo sin abrirla, como se carga un amuleto sin saber ya lo que significa. Me la mostró cerrada, guardada en el cajón, debajo de un manual de procedimientos contables y 2 lapiceros sin tinta. Y después me la mostró abierta, sin señalarme una página específica, solo abierta. Solo la imagen de esa Biblia abierta, con la luz entrando por la ventana de la oficina y cayendo sobre las páginas, fue suficiente para que yo entendiera todo lo que había que entender. El hombre que Dios quería que yo fuera no era un hombre diferente al que era. Era el mismo hombre, con el mismo trabajo y las mismas facturas y los mismos 3 empleos si era necesario, pero con esa Biblia abierta, con esa conversación reanudada, con esa llave usada, con esas rodillas en el suelo, aunque el suelo fuera el piso frío de la cocina a las 5 de la mañana, antes de que el resto de la familia despertara. Era suficiente. Era exactamente suficiente. Y entonces la presencia me dijo, sin palabras, que era hora de volver. Nadie te prepara para volver. Te hablan del cielo,
te hablan de la muerte, te hablan del juicio y de la gracia y de la resurrección final, pero nadie te habla de lo que se siente cuando tienes que regresar a un cuerpo que dejaste atrás en una silla de escritorio en el piso 12 de un edificio en Miraflores, con el archivo de Excel abierto en la pantalla. Nadie te prepara para el momento exacto en que la eternidad te suelta la mano y te devuelve al tiempo. Y digo que te suelta la mano porque eso fue exactamente lo que sentí, que algo me había estado sosteniendo, con una firmeza que no tiene equivalente en ninguna experiencia física que yo haya tenido jamás, y que en el momento del regreso esa firmeza no desapareció, sino que cambió de naturaleza. Se volvió interior en lugar de exterior, como cuando una persona aprende a nadar y el instructor que la sostenía desde afuera suelta los brazos, pero el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. El regreso no fue una decisión mía. Quiero ser honesto en eso porque sería fácil construir una narrativa donde yo elegí volver por amor a mi familia. Y si bien el amor a mi familia estaba ahí y era real y era parte de todo, la verdad es que el regreso no dependió de mi elección. Fue la presencia quien determinó que era hora. Fue algo externo a mí, algo superior a cualquier deseo o temor que yo pudiera haber tenido en ese momento, lo que puso el proceso en movimiento. Y lo que sí puedo decir es que cuando comprendí que regresaba, no sentí resistencia, sentí algo más parecido a la obediencia, no la obediencia del miedo, no la obediencia de quien cumple una orden porque teme el castigo, la obediencia de quien ha visto suficiente para entender que confiar es lo más inteligente que puede hacer. El camino de vuelta fue diferente al camino de ida. No había la suavidad de aquella primera transición, ese deslizamiento silencioso que ni siquiera reconocí como muerte hasta que ya había ocurrido. El regreso fue brusco en comparación, como la diferencia entre quedarse dormido naturalmente y que alguien te despierte sacudiéndote el hombro. Sentí primero el sonido, un sonido agudo, mecánico, que después reconocí como el sonido del monitor cardíaco en la sala de urgencias del Hospital Rebagliati, donde los paramédicos me habían llevado desde la Avenida Larco. Después sentí el frío del aire acondicionado de la sala de urgencias cayendo sobre una piel que no había sentido temperatura en un tiempo que no sé medir en minutos, porque del otro lado el tiempo no funciona en minutos. Y después vino el dolor. El dolor fue lo que me confirmó con más claridad que había vuelto, porque del otro lado no había dolor, no había ninguna variedad de incomodidad física en ninguna de sus formas. Y aquí, de regreso en el cuerpo, el dolor era tan inmediato y tan concreto que casi resultó obsceno en su intensidad después de todo lo que había experimentado. El pecho me ardía desde adentro, con ese calor específico que dejan las compresiones prolongadas y los choques del desfibrilador. Tenía un tubo en la garganta que dificultaba tragar. Cada músculo del cuerpo protestaba con una rigidez que no había sentido nunca, como si el cuerpo hubiera estado paralizado durante mucho tiempo y estuviera recordando en ese momento, de golpe, todas las posiciones que no había podido cambiar. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo de la sala de urgencias. Un techo de planchas blancas con luces fluorescentes que parpadeaban levemente. El tipo de techo que nadie mira en condiciones normales y que de repente se vuelve el objeto más significativo del mundo cuando es lo primero que ves al regresar de la muerte. Escuché voces. Una voz de mujer que decía, «Está abriendo los ojos, está abriendo los ojos». Una voz de hombre que decía algo en términos médicos que yo no procesé. Y después un movimiento a mi alrededor, personas moviéndose, pasos, el sonido de equipos siendo ajustados. Un médico joven se inclinó sobre mí. Tenía lentes con montura delgada y una expresión de concentración profesional que intentaba no mostrar el alivio que yo igualmente pude leer en su cara. Me dijo mi nombre, me dijo que estaba en el Hospital Rebagliati, me dijo que había tenido un paro cardíaco pero que estaba estable. Me dijo todo eso con la voz medida de quien ha entregado esta información muchas veces y sabe que hay que darla despacio para que el paciente la procese. Yo lo miré y quise decirle algo, pero el tubo en la garganta me lo impedía. Lo que quería decirle era algo que no hubiera cabido en una conversación médica de urgencias de todas formas. Quería decirle que del otro lado
había algo, que no era el final, que lo que él hacía todos los días, devolverle el tiempo a las personas que lo habían perdido, era más importante de lo que probablemente él mismo alcanzaba a dimensionar en la rutina de los turnos y los formularios y el cansancio acumulado. No se lo dije, asentí con los ojos, y él asintió de vuelta con esa eficiencia amable de los médicos buenos, y siguió con su trabajo. Lucía llegó 4 horas después de que me estabilizaron y me trasladaron a una habitación de observación, 4 horas que para mí transcurrieron en un estado extraño, entre el dolor físico del cuerpo que se reactivaba y una claridad interior que no disminuía con el dolor, sino que coexistía con él de una manera que no debería ser posible, pero que era completamente real. Estaba sufriendo y estaba en paz al mismo tiempo. Estaba en un hospital con el pecho destrozado por las compresiones y simultáneamente llevaba dentro algo que no tenía nombre, pero que era lo más valioso que había traído del otro lado, más valioso que cualquier revelación específica, más valioso que las escenas que me habían mostrado y los mensajes que había recibido. Era la certeza simple y total de que no estamos solos, de que hay algo del otro lado que nos conoce por nombre, que conoce nuestra casa y nuestra cocina y nuestros hijos y nuestros hermanos con los que no hablamos, y que a pesar de conocer todo eso, o precisamente porque conoce todo eso, no nos abandona. Cuando Lucía entró a la habitación, yo ya le habían retirado el tubo. Tenía la voz ronca y el pecho vendado, y probablemente tenía el aspecto de alguien que acaba de sobrevivir algo que no debería haber sobrevivido, que era exactamente lo que era. Ella entró y se detuvo en la puerta durante un segundo, ese segundo en que los ojos de una persona recorren el cuerpo del otro, buscando confirmar que está entero. Y después caminó hacia mí, con ese paso rápido que tienen las mujeres cuando dejan de contenerse, y se sentó en el borde de la cama, y me tomó la mano con las 2 suyas, y no dijo nada durante un tiempo que no sé medir. Yo la miré de una manera en que probablemente no la había mirado en años. La miré con el tiempo que había recuperado del otro lado, ese tiempo sin urgencia, sin la pantalla del teléfono tironeando la atención, sin el Excel abierto en la cabeza. La miré entera. Vi el cansancio en su cara que llevaba 3 años ahí y que yo había normalizado hasta no verlo. Vi el terzo que tenía apretado en la mano derecha, el de madera oscura que su madre le había dado antes de morirse y que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Vi que había estado llorando y que había dejado de llorar, y que en su cara ahora había algo que se parecía al agotamiento, pero también a algo más firme debajo del agotamiento, como la roca debajo de la tierra. Le dije lo que la presencia había puesto en mi corazón para ella. Lo dije con la voz ronca, despacio, porque el tubo había dejado la garganta en carne viva y cada palabra costaba un esfuerzo físico real. Le dije: persevera. Ella frunció el ceño levemente, sin entender todavía, y yo le dije: tu oración en la cocina fue escuchada. Ella se quedó completamente quieta, y después, sin decir nada, empezó a llorar de nuevo, pero de una manera diferente a como lloran las personas cuando tienen miedo. Lloraba de la manera en que lloran las personas cuando algo que habían esperado, sin estar seguras de seguir creyendo en ello, finalmente llega. No le conté todo esa noche. No era el momento ni yo tenía las fuerzas, pero le conté suficiente para que ella supiera que lo que había pasado no había sido solo médico, y ella no me pidió que le explicara cada detalle, porque Lucía es una mujer que lleva años en conversación real con Dios, y cuando algo viene de ese lugar, ella lo reconoce sin necesitar que se lo demuestren. Rodrigo y Camila llegaron esa tarde con mi cuñada porque los menores de edad no podían entrar solos a la sala de observación. Camila entró primero y se sentó a mi lado sin decir nada, con esa manera suya de estar presente en silencio, que siempre me había parecido extraña en alguien tan joven, y que del otro lado había entendido de dónde venía. Venía de años de aprender a estar cerca de mí, de las pocas maneras en que yo dejaba que se estuviera cerca. Rodrigo entró detrás de ella y se quedó parado al pie de la cama con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, haciendo exactamente lo que yo hacía cuando no sabía cómo manejar algo emocionalmente. Me vi en él con una
una claridad que dolió y al mismo tiempo llenó algo. Le dije, ven. Se acercó. Le puse la mano en el brazo y le dije, el domingo que viene vamos al parque. Los dos, con balón. Él me miró sin entender exactamente qué significaba eso en el contexto de un hospital y un paro cardíaco, y su padre con el pecho vendado. Pero algo en él lo entendió de todas formas porque asintió con la misma seriedad con que se asienten los pactos importantes, y se le movió algo en la cara que intentó controlar y no pudo del todo. Hernán llegó al día siguiente. Nadie lo llamó. Eso es lo que sigo sin poder explicar desde la lógica de este lado, aunque del otro lado lo vi con suficiente claridad para no necesitar explicación. Su esposa Marlene me contó después que en la noche del jueves, la misma noche de mi paro cardíaco, Hernán se despertó de madrugada con una inquietud que no supo describir, una sensación de urgencia sin forma, y que se quedó sentado en el borde de la cama hasta que amaneció. Y entonces le dijo a Marlene que tenía que ir a ver a su hermano. Marlene le preguntó qué hermano, porque los dos sabían que llevábamos 6 años sin hablarnos, y le pareció que quizás estaba soñando todavía. Él le dijo, Mauricio, y ella no le preguntó más porque conocía a su esposo y sabía cuando algo en él venía de un lugar que no admite discusión. Llegó a la habitación del hospital con el sombrero en la mano, ese sombrero de paja que siempre usa cuando sale de casa porque dice que el sol de Lima lo marea, y se paró en la puerta con exactamente la misma expresión que yo hubiera tenido si las posiciones estuvieran invertidas, la expresión de un hombre que quiere decir algo importante y no sabe por dónde empezar porque lleva 6 años sin practicar. Yo lo miré y le dije, Hernán, solo su nombre. Y él asintió con la cabeza como si ese nombre solo ya contuviera todo lo que necesitaba responder. Después se acercó, jaló la silla que estaba al lado de la cama, se sentó y pusimos las manos sobre la misma superficie de la sábana blanca sin llegar a darnos la mano todavía, como dos personas que se aproximan a algo con cuidado porque saben que es frágil. Y hablamos. Hablamos durante 2 horas con la voz baja de los hombres que no acostumbran hablar así, tropezando con las palabras, con silencios que a veces duraban 1 minuto entero y que ninguno de los dos interrumpió, porque en esos silencios también había cosas diciéndose. Pedí perdón por las palabras del teléfono de hace 6 años. Él pidió perdón por las suyas. No resolvimos todo en esas 2 horas porque hay cosas que 2 horas no alcanzan para resolver, pero abrimos la puerta. Y la llave que yo había cargado en el bolsillo sin usar durante 6 años, entró finalmente en la cerradura y giró. Estuve 12 días hospitalizado. Me diagnosticaron la arritmia que había estado sin detectar. Me pusieron un desfibrilador implantable. Me dieron una lista de indicaciones que Lucía guardó en una carpeta con la misma dedicación con que guarda los resultados de sus propios exámenes. Me dieron de alta un martes de tarde, con el sol de Lima de esa época filtrándose entre las nubes grises con esa timidez característica. Y cuando salí al estacionamiento del hospital y sentí el aire de la calle por primera vez en 12 días, me detuve, solo me detuve, y le di gracias, no con palabras elaboradas. Con esa gratitud simple y total que solo existe cuando entiendes de verdad, no intelectualmente, sino en el cuerpo y en el alma, que cada día es un regalo y no una garantía. La vida que vino después no fue perfecta. Sería deshonesto decir que todo cambió de golpe y que nunca volví a cansarme o a distraerme o a tener días en que el peso de las cosas me aplastaba. Volví a los 3 trabajos porque las facturas de Lucía no desaparecieron. Volví al escritorio y al Excel y al olor a café quemado. Pero volví diferente. Volví con la Biblia de bolso de mi abuela Esperanza, sacada del cajón y puesta sobre el escritorio, visible, con una señal en el Salmo 91 que alguien había subrayado antes que yo, quizás mi abuela misma, con una pluma de tinta azul que se había desteñido con los años, pero que todavía se podía leer. Volví haciendo lo que la presencia me había pedido, siendo el sacerdote de mi propia casa, no con grandiosidad ni con sermones que nadie me había pedido, sino con la pequeña liturgia cotidiana de la oración en familia antes de la cena, con el hábito reconstruido de rodilla en tierra antes de dormir, con el teléfono boca abajo en la mesa cuando Camila quiere contarme algo de su colegio. Los jueves son diferentes ahora.
Todos los jueves, sin excepción desde que salí del hospital, la familia se reúne en el comedor después de la cena. No siempre por mucho tiempo. A veces son 20 minutos, pero en esos 20 minutos oramos juntos, los 4, con las manos tomadas sobre la mesa donde antes yo comía, mirando el teléfono. Rodrigo al principio lo hacía con la incomodidad de los adolescentes ante cualquier cosa que sus amigos no harían, y después fue haciéndolo con una naturalidad que me emocionó más de lo que le he dicho todavía. Camila dibujó una cruz pequeña en un papel y la pegó en la pared del comedor, justo encima de la mesa. Una cruz simple, sin ornamentos, con una pluma de color café. Me recuerda cada vez que la veo a la cruz de madera de la casa de mi abuela en Cusco. Y creo que por eso Camila la dibujó así, porque algo en el espíritu de los hijos capta cosas que nadie les ha explicado todavía. La salud de Lucía ha tenido sus altibajos. No voy a mentir y decir que desde que retomamos la fe, los exámenes mejoraron de manera milagrosa y los médicos quedaron asombrados. La realidad es más lenta y más honesta que eso, pero hay algo en ella que sí cambió y que los exámenes no miden. Hay un sostén en su mirada que antes no estaba. Hay una paz que coexiste con el tratamiento y con el cansancio y con los días difíciles, y que yo reconozco porque es la misma paz que traje del otro lado en el pecho cuando regresé. Esa paz que no depende de que las circunstancias sean buenas, sino de saber que no está solo en medio de ellas. Con Hernán nos vemos el primer domingo de cada mes. Vamos con las familias a un restaurante de Surquillo que encontramos juntos. Uno de esos restaurantes de menú económico con mesas de plástico y sillas de colores distintos, y una señora en la cocina que prepara un caldo de gallina que nos recuerda a los dos a Cusco, a la cocina de leña de nuestra abuela, a los domingos de infancia que compartimos antes de que la vida nos fuera llevando por caminos separados. Nuestros hijos se conocieron en esa primera reunión con la timidez de los primos que no saben que son primos y ahora se mandan mensajes y juegan en línea y tienen un grupo de WhatsApp que ninguno de nosotros administra, pero que existe. Y eso me parece un milagro tan real como cualquier otra cosa que viví del otro lado. A veces, en las noches, cuando la casa está en silencio, y Lucía ya duerme y yo me quedo un momento sentado en el borde de la cama antes de acostarme, pienso en ese jueves, pienso en el ventilador de techo, en el olor a café quemado, en la foto de Paracas pegada en el monitor con cinta adhesiva, en el archivo de Excel, abierto en la columna C. Pienso en Patricia que notó algo en mi quietud que los demás no habían notado. Pienso en Jorge que salvó mi vida con las manos porque 2 años antes había atendido un curso de primeros auxilios que en ese momento le pareció un trámite de empresa, y pienso en lo que hay del otro lado, en esa luz que no necesita origen, en esa presencia que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo y que aún así, o precisamente por eso, decidió devolverme. En las palabras que no fueron palabras, pero que siguen resonando en mí con una claridad que no ha disminuido con el tiempo, sino que se ha ido asentando, como el sedimento en el fondo de un vaso de agua que al principio enturbia todo y con los días va bajando hasta que el agua queda clara. Si hay algo que me llevé del otro lado y que puedo darte a ti que estás escuchando esto, es una sola cosa, no un argumento teológico, no una prueba de nada. Solo esto: lo que haces en tu casa importa, lo que dices y lo que callas importa. La oración que haces en voz baja cuando nadie te escucha es escuchada. El perdón que guardas sin dar tiene un peso que estás cargando tú y que no tienes por qué seguir cargando. Y el tiempo que sientes que no tienes, ese tiempo que le debes a las personas que amas y que siempre dejas para después, es el bien más escaso y más real que existe en este lado de la vida. Yo me dormí en el trabajo un jueves de marzo, y del otro lado de ese sueño encontré todo lo que había perdido sin saber que lo estaba perdiendo. No esperes quedarte dormido para encontrarlo tú también.